bienvenidos a Espacio Medizona, nuestro foro inspirado en temas de salud. Yo soy Mónica Solano y el día de hoy le quiero dar la bienvenida al doctor Luis Arturo López Rivera. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación a este espacio, estoy a la orden y pues vamos a platicar. Claro que sí, usted es médico especialista en endocrinología y pediatría, ¿verdad? Así es, soy endocrinólogo pediatra, para lo cual se requiere, antes de concluir la especialidad en endocrinología, realizar 3 años de pediatría y ya posteriormente los 2 años de endocrinología pediátrica. Platíquenos, ¿qué hace? ¿Qué hacen los médicos endocrinólogos infantiles? Bueno, nosotros como tal estudiamos todas aquellas alteraciones o enfermedades de las glándulas. ¿Qué son las glándulas? Bueno, son órganos que se encuentran en diversas partes de nuestro cuerpo que van a producir hormonas. Estas hormonas tienen distintas funciones, desde el desarrollo, el crecimiento, la regulación de sustancias como la glucosa, la presión arterial, en fin, son una cantidad de funciones inmensas. Esas son las hormonas. ¿Hormonas endocrinas? Sí, bueno, realmente las glándulas se pueden dividir en varias, tiene varias clasificaciones. Las glándulas endocrinas son aquellas que producen estas hormonas que tienen las funciones que estamos comentando. ¿Y qué enfermedades trata? Igualmente es muy amplio el abanico de patologías, de enfermedades que como endocrinólogo pediatra tratamos, pero las más comunes: obesidad, pubertad precoz, pubertad retardada, talla alta, estatura alta, talla baja. Algunas otras un poco menos comunes, como hiperplasia suprarrenal congénita, que son alteraciones en la producción de las hormonas de unas glandulitas que tenemos arriba de los riñones. Problemas de la tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, es decir, incremento en la producción de hormonas tiroideas o disminución en la producción de hormonas tiroideas, entre otras. ¡Wow! Sí. Es enorme, ¿no? Así Las es. enfermedades. Bueno, son muchas enfermedades. ¿Cuándo hay que llevar a los niños? A nosotros como endocrinólogos pediatras regularmente nos llegan los pacientes referidos por el pediatra. El pediatra en su consulta de manera general detecta algo que llame la atención, y si considera que es una enfermedad, una condición hormonal, pues nos lo refiere a nosotros. ¿Cuál es la importancia en la nutrición? Bueno, la nutrición en todas las etapas de la edad es sumamente importante. Evidentemente, un niño que está bien nutrido va a ser un adulto sano. Un niño que no está bien nutrido seguramente va a tener muchísimas complicaciones su salud durante el resto de su vida. Por lo tanto, tener una buena nutrición desde el nacimiento, que eso incluye lactancia materna exclusiva, evitar azúcares, evitar alimentos procesados, una adecuada ingesta de líquidos, pues lo más natural que se pueda, pues va a predisponer a ese niño a ser un niño sano. Hay niños muy selectivos, doctor, que comen cierto tipo de cosas y de ahí uno no lo saca. ¿Usted cómo aborda? Regularmente todos los niños pasan por un periodo de selectividad, o la mayor parte. Sin embargo, más que, bueno, se puede tratar, se puede abordar, pero también es importante prevenirlo. Muchas veces nosotros como padres introducimos alimentos ricos en azúcares o ricos en sal a edades muy tempranas. A edades muy tempranas me refiero antes de los 2 años. Entonces vamos a acostumbrarlos a este tipo de sabores y posteriormente ellos no van a querer consumir otra cuestión que no sea precisamente este tipo de alimentos. Lo que tenemos que hacer es hacer la introducción de alimentos lo más natural o con el sabor propio del alimento que queremos introducir, y no agregar azúcar o no dar alimentos procesados, porque si nosotros le damos azúcar, el niño va a querer azúcar en todos sus alimentos. Muy adictiva, ¿no? Es una sustancia sumamente adictiva. Lo mismo pasa con la sal. Entonces, si evitamos de manera temprana introducir estos alimentos, lo más seguro es que nuestro pequeño sea menos selectivo. Y aún así, siendo selectivo, podemos ver la manera de preparar de diferentes consistencias, diferentes presentaciones visuales del alimento para que el niño sea más receptivo. Y bueno, de esa manera podemos ahí también de repente poner las verduras un poquito ocultas de manera, digo las verduras porque regularmente es lo que menos les gusta a los pequeños, ¿no? Entonces, meterlo ya sea en diferentes preparaciones o con un alimento que sea de su agrado para tratar de que consuma pues prácticamente todos los alimentos. Yo creo que hoy por hoy es mucho más fácil. Por ejemplo, cuando yo era más chica, no había tanta
lo que era la alimentación, ¿no? No sabíamos tanto. Entonces yo creo que sí es mucho más fácil ahora para las mamás poder un poquito meter la buena alimentación, ¿no? A los pequeños. Sí y no, ¿no? Porque también antes no había tanto este tipo de alimentos azucarados, tanta mercadotecnia que a veces es engañosa, ¿no? Donde te ofrecen productos que supuestamente son nutritivos y lo único que tienen son exceso de azúcares. Entonces, también antes era un poco más sencillo y no, a lo mejor no tenían que recurrir tanto a un profesional para poder alimentar a su hijo, porque pues eran los alimentos que venían del campo, del mercado, de alimentos no procesados. Entonces, pues eso era bastante bueno. Y ahora que hay alimentos procesados y que prometen cuestiones que no son ciertas, como que va a crecer más tu hijo, como que va a ser más inteligente, y que la verdad lo único que tienen son exceso de calorías o exceso de sodio, grasas exceso saturadas, de azúcares o grasas saturadas, pues entonces sí complica un poquito más. Y como hay más variedad de este tipo de alimentos, a veces confunde más al papá, a la mamá, ¿no? ¿Usted nos recomienda leer las etiquetas? Definitivamente yo creo que es una herramienta de mucho valor, porque pues, anteriormente está la información nutrimental en la parte posterior de pero la verdad uno no lo entiende o es difícil comprender si está correcto que yo consuma eso que dice ahí. Cambio, si nos guiamos en estos sellos que se introdujeron, pues realmente las recomendaciones, yo de manera general eviten ese tipo de alimentos. Me dicen, oye, pero todos los alimentos lo tienen. Bueno, todos los alimentos que compres en las tiendas de conveniencia, pero si te vas al mercado, ningún alimento lo tiene. Y los alimentos del mercado es donde vienen casi todas las vitaminas, exacto, ¿no? Exacto, y nada tiene sellos. Exacto. Doctor, platícanos un poquito acerca de las alergias en los niños. Bueno, las alergias es un tema que está muy en boga y sí tiene un sustento. Realmente este tipo de condiciones se han incrementado, tanto por condiciones o circunstancias ambientales como el smog, como la introducción de alimentos no correctos a edades tempranas, y bueno, sí tiene también un contexto genético. Entonces, las alergias alimentarias, pues sí son comunes, entra más en el terreno del gastroenterólogo pediatra, pero nosotros como pediatras, pues también tenemos el expertise para detectarlas a tiempo, tratarlas o si es necesario referirlas. ¿Cómo las tratamos? Principalmente los alimentos que producen más alergias a edades tempranas son, por ejemplo, la proteína de la leche de vaca, ¿no? La proteína contenida en la leche de vaca. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Con alteraciones gastrointestinales, como distensión abdominal, reflujo, diarrea, evacuaciones con sangre. Entonces, si vemos eso en un niño que está comiendo algún alimento que tenga proteína de leche de vaca, pues entonces lo sospechamos y empezamos a hacer la restricción correspondiente, quitamos ese alimento y luego se ve la modificación. Hay más alimentos que pueden producir alergia, pero regularmente los más comunes son el cacahuate, algunos frutos rojos. ¿Y si llegan a ser muy graves algunas ciertas? Es raro, pero sí pueden llegar a ser graves, es raro. Entonces, la forma de detectarlas es viendo lo que ahorita nos está diciendo. Si regularmente cuando hacemos la introducción de los alimentos la usamos hasta cierto punto de manera paulatina para ir verificando si hay algún tipo de reacción a cada uno de los alimentos. Eso no quiere decir que nos tardemos demasiado en introducir todos los alimentos. De hecho, anteriormente se decía que tenías que introducir el huevo, introducir frutos rojos o cítricos después del año. Eso está totalmente descartado. Se puede meter a edades tempranas, a los 7, 8 meses, incluso antes. Nada más vigilando cuando hagamos la introducción de este alimento que no haya algún tipo de reacción. ¿Cuáles son las reacciones que pueden aparecer? Bueno, pueden ser desde muy localizadas como hiperemia, es decir, que se ponga un poquito rojo a lo mejor la boca al contacto con el alimento, o una hiperemia generalizada, que se ponga rojo todo el niño, o gastrointestinales como diarrea, reflujo, estreñimiento o evacuaciones con sangre. Vamos a ir un poco al tema de la obesidad infantil en México, ¿no? Perfecto. ¿Qué nos puede decir acerca de la obesidad? Híjole, ¿qué no les puedo decir? La verdad es que es una condición que hoy en día nos coloca como uno de los primeros países a nivel mundial, no solo en adultos, sino también en niños. Y ahorita todavía no está documentado, pero seguramente posterior a la pandemia, al COVID, vamos a ver en la próxima encuesta nacional de salud unos niveles muy por arriba de lo normal, o muy por arriba, mejor dicho, muy por arriba de los reportes previos de obesidad de niños. Es triste porque estamos viendo niños con diabetes, que es una complicación propia de la obesidad, a edades muy tempranas, hipertensión arterial, hígado graso, deficiencia de vitamina D, problemas de la columna como escoliosis o de las rodillas como genovar o genovalgo.
todo esto como consecuencia de la obesidad. ¿Y en sí a qué se debe? ¿A que los papás no toman atención en la nutrición de los pequeños? Bueno, la obesidad, la verdad es que es una enfermedad multifactorial, es decir, están involucrados muchos factores. Evidentemente, la alimentación es un factor primordial y la falta de actividad física, ¿no? El sedentarismo, hoy en día los niños se la pasan más de 2 horas en medios audiovisuales, jugando Xbox, jugando pues con la computadora, ¿no? Y no salen a hacer ejercicio. Esa es una cuestión. La Organización Mundial de la Salud recomienda 1 hora al día de actividad física de moderada a intensa, cosa que los niños en México no hacen regularmente. Y la alimentación, que hoy en día es rica en productos procesados con altos contenidos de calorías o azúcares. Esos son los 2 principales factores. ¿Usted qué les puede decir a los papás que tomen muy en cuenta estos? Pues que inculquen buenos hábitos, ¿no? El inculcar buenos hábitos es evitar este tipo de alimentos, no vamos a decir marcas, pero bueno, son alimentos que ustedes ya conocen, son los cereales azucarados, yogures azucarados, jugos de todo tipo, y pues que pongan a sus hijos a hacer ejercicio. O sea, es fundamental el ejercicio, la actividad física es primordial. Claro, porque el exceso de grasas y azúcares no nada más viene con la diabetes, sino también con el hígado graso, me comentaba, doctor. Sí, o sea, la obesidad, digamos que es la raíz, es el problema. Y a partir de ahí van surgiendo complicaciones, como es precisamente... ¿Cuáles pueden ser las enfermedades? Las más comunes son hígado graso, diabetes, hipertensión, en las mujeres incluso en edad reproductiva, síndrome de ovario poliquístico, deficiencia de vitamina D, incluso es el ligado al cáncer, pero principalmente estas. Y entonces la manera de evitarlo es haciendo ejercicio y comiendo bien. Definitivamente. Esa es la manera. Sí, obviamente las políticas públicas, como comentábamos hace rato, son sumamente importantes. Sin embargo, y la educación a los pacientes, a los padres, no la medicina preventiva. La medicina preventiva. Así es. Vamos a hablar un poquito de la leche materna. ¿Qué le parece, doctor? Perfecto, muy bien. ¿Cuáles son las ventajas? Todas. Tiene todas las ventajas y ninguna desventaja. Hablando, o sea, dándole seguimiento a esto de la obesidad, de entrada, la lactancia materna parece ser un factor importante, factor protector importante para evitar la obesidad. O sea, todo empieza desde que un niño se está formando en el vientre materno, que se formen las mejores condiciones, en una mamá que esté sana, en una mamá que haya planeado el embarazo, evitando que tenga obesidad durante el embarazo, que tenga diabetes gestacional, hipertensión arterial, preeclampsia. Si ese niño nace bien, lo más seguro es que tenga pocas o ninguna complicación a edades tempranas y posteriormente con una lactancia materna exclusiva. La verdad, ningún niño requiere fórmula. O sea, hay situaciones muy contadas y muy específicas para los niños que requieren fórmula. ¿Cuáles son? VIH, que la mamá tenga VIH o que tenga galactosemia el niño, que es una enfermedad metabólica muy rara. De ahí en fuera... ¿Usted no recomienda las fórmulas? No, de ninguna manera. Solamente en situaciones muy especiales. ¿Y cuáles son los desafíos que ahora la mujer está pasando para poderles dar leche materna? Bueno, definitivamente hoy en día la mujer se ha incorporado de manera muy importante al ambiente laboral, que bueno. Sin embargo, las empresas y el gobierno tienen la obligación de darles la facilidad para que puedan continuar con su lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años de edad o más. Incluso la Ley Federal de Trabajo dice que toda mujer, una vez que se incorpora a su horario laboral y está lactando, se le tiene que brindar espacios y tiene que contar con un lugar para que ella pueda extraerse la leche y almacenarla de manera segura para después llevarla a su bebé. Entonces, nosotros como médicos y dentro de lo que se debe de hacer en las empresas socialmente responsables, y bueno, realmente ni siquiera es como que si quieren hacerlo, está estipulado en la ley, tienen que contar con esos espacios y darles esa facilidad a las mamás para que se puedan extraer su leche y eso dárselo a su bebé. Claro. ¿Cuánto tiempo es óptimo para darle? Exclusivo 6 meses y a partir de los 6 meses se empieza a complementar con alimentos, pero se puede prolongar hasta 2 años o más. Las mamás que dan leche materna, que amamantan, a veces sufren de algún trastorno psicológico o emocional. ¿Es frecuente, doctor, o no?
Pues bueno, puede haber cierta frustración si es que no se puede, porque a lo mejor alguna mamá puede decir, no, pues yo quiero darle lactancia materna, pero si no está bien asesorada y empieza a tener problemas a lo mejor para el agarre, para pegarse al producto y luego se le complica, entonces pues sí pueden tener cierta cuestión emocional, pero al contrario, la lactancia materna exclusiva previene mucho lo que es la depresión postparto. Así es. Y es la manera que ustedes también, al decirles y al comunicarles que tienen que amamantar. Pues esa es una de las muchas ventajas que tiene la lactancia materna, tanto para el niño como para la mamá. También la lactancia materna previene enfermedades oncológicas, es decir, relacionadas al cáncer. ¿De verdad? Así es, sí. ¿Y cuáles son las enfermedades? El cáncer de mama, cáncer de útero. Así es. Qué interesante. Sí, tiene muchos, o sea, la verdad es que tiene todos los beneficios. Claro, y aparte barato o gratis, digamos. Sí, prácticamente no tiene ningún costo, sí, nomás se lo pegan y ya. ¿Cuáles son las enfermedades metabólicas, doctor? Bueno, las enfermedades metabólicas, prácticamente nosotros como endocrinólogos pediatras o endocrinólogos en general, el grueso de las enfermedades que nosotros vemos son enfermedades metabólicas. Por ejemplo, la diabetes, la obesidad, la resistencia a la insulina, incluso problemas de la tiroides se pueden considerar como parte del metabolismo, pero dentro de la clasificación son principalmente estas relacionadas con todo lo que es el metabolismo de los carbohidratos, los azúcares. Y hoy por hoy creo que la diabetes infantil está mucho más, o sea, hay muchos más niños con diabetes infantil que antes. Sí, bueno, ¿puede decir? Es otro tema, pero sí es importante clasificarlo. Hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 2, que anteriormente era como muy propia de los adultos, y la diabetes tipo 1, que es de los que se presenta en edades más tempranas. Sin embargo, hay tanto niño obeso que se presenta de manera muy temprana la obesidad, la diabetes tipo 2. Entonces ahí a veces como que se traslapa. Pero como tal, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune no prevenible que se presenta en aquel paciente que ya tiene las predisposición genética. Y la diabetes tipo 2 es una enfermedad prevenible que se produce en pacientes que tienen obesidad, que no cuidan su alimentación y que no hacen actividad física regularmente. Entonces, como hoy en día hay mucho niño con obesidad, hay ya niños a edades tempranas que están presentando diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 se puede presentar desde el primer año de vida a lo largo de toda la infancia. En su experiencia, más o menos, ¿a qué edad se presenta? Principalmente, bueno, sí se puede presentar desde los 4 o 5 años, pero también hay un pico de enfermedades autoinmunes en la adolescencia. ¿Cómo saber si a nuestro hijo de 1 añito le tiene diabetes? ¿Cómo lo podemos detectar? El diagnóstico, bueno, pues es difícil precisamente por la edad, pero regularmente son niños que empiezan a presentar mucha irritabilidad, pérdida de peso, poca ingesta alimenticia o no quieren comer, y bueno, de manera general se ve, hay repercusiones en su salud. Lo llevan al médico, le hacen los estudios generales y determinan que la glucosa pues está muy por arriba de lo normal. ¿Y esto se logra con un análisis clínico? Sí, por ejemplo, una glucosa sérica que viene regularmente en la química sanguínea. Doctor, ¿qué otro tipo de trastornos hormonales puede haber? Bueno, dentro de los más comunes pues, son los que ya mencionamos, son prácticamente los que más vemos en la consulta externa, pero hay otros pocos que no se conocen mucho, pero que sin embargo son de demasiada importancia. Desde condiciones como disforia de género, hipotiroidismo, hipertiroidismo, los cuales podemos tocar un poquito más a fondo. Por ejemplo, en el contexto de disforia de género es aquel paciente que no se identifica con su género de nacimiento, con su sexo de nacimiento, es decir, un varón que nació varón de nacimiento no se identifica como varón y se identifica como mujer, es decir, de manera ejemplificada es como no soy una mujer encerrada en el cuerpo de un varón, o viceversa, ¿no? Se puede presentar en los dos aspectos. Y bueno, el tratamiento consiste realmente lo tenemos que ver varios servicios, y va encaminado. Varios especialistas, aunque como tal los endocrinólogos pediatras llevamos la batuta, porque regularmente esto se presenta desde edades muy tempranas. Desde que un niño se identifica como niño, como niña, puede empezar a percibirse eso, uno como padre puede percibirlo, de que a lo mejor el pequeño empieza a identificarse como mujer o viceversa, ¿no? Entonces
Ahí, pues de entrada, primero no estigmatizar, ¿no? Porque realmente lo que tenemos es que apoyar la percepción que él tiene sobre sí mismo o la percepción que ella tiene sobre sí mismo. Y todo esto va encaminado primero a ver si realmente se trata de una disforia de género o simplemente es una confusión que pudiera estarse dando durante la adolescencia, ¿no? Entonces, el manejo va de la mano con psiquiatría para diagnosticar realmente si este paciente está presentando esta condición. Si este paciente se determina que sí está presentando una disforia de género, entonces ahí entramos nosotros. Primero solicitando que tome el rol contrario al sexo de nacimiento. Sí, si es niña, tiene que tomar el rol de niño y viceversa, ¿no? Así si es niño, tomar el rol de niño. Así para es. que también vayan viendo el niño o la niña cómo se va sintiendo y si realmente... ¿no? Exactamente. Y ya posteriormente, si es necesario, ya entramos nosotros con administración de tratamiento hormonal contrario al sexo de nacimiento. Y por último, ya prácticamente eso no nos toca a nosotros, pero ya viene la cuestión quirúrgica, el cambio. Pero bueno, eso ya le toca más. Ya eso ya no, son intervenciones que se realizan cuando son mayores de edad. Doctor, ¿se puede considerar un trastorno de pubertad? No es propio de la pubertad, porque incluso se puede presentar desde los 4 o 5 años, cuando el niño está identificando, y pues bueno, se va confirmando en el transcurso de hecho, es muy buena la pregunta, porque en teoría debemos de evitar que entren a la pubertad, porque eso les genera más conflicto. Sí, el ver que hay un desarrollo contrario a lo que ellos se identifican, genera mayor desestabilidad o mayor conflicto, y entonces es cuando nosotros tenemos que entrar para evitar precisamente este tipo de cambios. Entonces realmente es algo físico. O sea, cuando hay este trastorno es físicamente que están, me imagino que es hormonal, o sea, que están generando todo estos cambios. Es una cuestión de percepción, de primera intención, porque hormonalmente las hormonas son propias del sexo de nacimiento, pero es más una cuestión de percepción de que el paciente se está identificando contrario al sexo que tienen, pero no es que tenga una deficiencia como tal hormonal. O sea, es más, sí puede ser más psicológico. Tiene un contexto importante. Y bueno, cambiando un poquito de tema y pasando al hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Cuando la tiroides, hay una confusión muy común de que tengo tiroides. Todos tenemos tiroides, usted, yo, todos. Pero cuando la tiroides funciona más, se llama hipertiroidismo, y cuando la tiroides funciona menos, se llama hipotiroidismo. Que si una es peor que la otra, realmente las dos tienen sus asegúnes, y realmente las dos se tienen que tratar. ¿Por qué viene esto? Bueno, regularmente, dependiendo de la presentación, el hipotiroidismo puede presentarse de manera congénita, es decir, en el nacimiento, que el bebé nazca sin tiroides, y entonces al nacer sin tiroides tiene hipotiroidismo. Y se le tiene que dar tratamiento de manera inmediata porque las hormonas tiroideas son fundamentales para el desarrollo neurológico. Si a un niño no se le trata de manera oportuna, va a tener repercusiones en el desarrollo neurológico, es decir, retraso mental irreversible. Pero precisamente en México y en varios países a nivel mundial se cuenta con el tamiz neonatal. El tamiz neonatal detecta esto de manera temprana porque clínicamente es muy difícil saber si el niño tiene hipotiroidismo o no. Entonces ya el tamiz lo detecta de manera temprana. Y si tiene hipotiroidismo, damos tratamiento. Y es de por vida, es de por vida, sí. Así es. ¿Y en el caso contrario? En el caso del hipertiroidismo, es de manera adquirida. Es igual una enfermedad autoinmune. Es decir, ciertas sustancias de nuestro cuerpo atacan a la tiroides y hace que se produzca mayor nivel de hormona tiroidea. O viceversa, también pueden destruirla y hacer que se produzca hipotiroidismo, pero ya no es congénito, es adquirido. El tratamiento pues es relativamente sencillo, sobre todo en el hipotiroidismo se da levotiroxina. En el hipertiroidismo pues hay varias maneras de tratarlo, puede ser desde medicamento, aplicación de yodo o quirúrgico. ¿Y esto también es de por vida o sí se puede llevar? Regularmente el hipertiroidismo, lo que tratamos de hacer con el tratamiento farmacológico es quitarlo. Muchas veces llega a fracasar y entonces damos yodo, pero al dar yodo lo vamos a pasar a hipotiroidismo. Al pasar el hipotiroidismo vamos a tener que darle levotiroxina de por vida. ¿Cuándo tenemos que ir con usted, doctor? Cuando, obviamente que nuestros niños están chiquitos, pero así una señal de alerta que nos diga hay que ir con él. Regularmente, endocrinólogo. sobre todo las mamás,
son muy perceptivas, se dan cuenta cuando algo no está bien, ¿no? O sea, siempre hay que hacerle caso a las mamás, más que a los papás, todos estamos muy perdidos, pero las mamás siempre son muy perceptivas en ese aspecto. Entonces, si nosotros vemos alguna alteración, lo primero que hacen, a veces no saben con quién acudir, porque la verdad es que la endocrinología, pues no es algo como muy conocido, o no sabemos exactamente qué estudia. Entonces, regularmente ellas van con el pediatra y les hacen ver. De manera general, nosotros, o sea, pudieran ir directamente con nosotros si perciben que el niño no está creciendo de manera adecuada, no tiene una estatura adecuada, está incrementando mucho de peso, se le está cayendo el pelo, presenta datos de pubertad precoz, que bueno, también podemos hablar un poquito de esto, es decir, presencia de caracteres sexuales antes de tiempo. ¿Cuándo es antes de tiempo? En las mujeres, antes de los 8 años se considera pubertad precoz, que es decir, que haya crecimiento mamario o botón mamario antes de los 8 años, y en los varones crecimiento testicular antes de los 9 años. Nos hablaba hace rato de los ovarios del ovario poliquístico. Así es. ¿Nos puede...? Sí, el ovario poliquístico es... bueno, actualmente eso se puede producir por varias cosas, ¿no? Pero una de las causas es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina igualmente está en el contexto de obesidad. Cuando uno tiene obesidad produce más insulina y los niveles incrementados de insulina van a afectar el funcionamiento del ovario, haciendo que disminuya la producción de estradiol, que es la hormona sexual femenina, y incrementando la producción de testosterona, que es la hormona sexual masculina. Esto puede generar que la mujer presente acné, presente mucho vello en lugares donde no debería de tener tanto vello, y irregularidades menstruales. Y cambiando un poquito del tema, ¿nos puede platicar acerca de la hormona del crecimiento? Claro. Bueno, la hormona de crecimiento como tal es un medicamento que se utiliza en el paciente con deficiencia de hormona de crecimiento. ¿Cómo sé quién tiene deficiencia de hormona de crecimiento? Evidentemente el diagnóstico se hace con estudios bioquímicos, pero siempre cuando un paciente tiene talla baja. No va a haber un paciente con talla normal y deficiencia de hormona de crecimiento. O sea que el primer dato clínico para sospechar en deficiencia de hormona de crecimiento va a ser la talla baja. Una vez que confirmo que mi paciente sí tiene talla baja, hago los estudios correspondientes y determino los niveles de estas hormonas, y si es candidato el paciente se da hormona de crecimiento. No es la única indicación, hay varias indicaciones, síndrome de Turner, que también es un síndrome que nosotros vemos de manera característica y que tiene indicación dar hormona de crecimiento. Aquellos niños que tienen peso bajo al nacer, peso bajo y talla baja al nacer, dígase peso bajo menos de 2,500 y talla baja menos de 48 centímetros al nacimiento, y que no recuperan en los primeros años de vida. Regularmente el 90% de todos los niños van a recuperar su peso y su talla normal, como el resto de los pacientes. Sin embargo, si no lo hacen, entonces son pacientes que son candidatos también al uso de hormona de crecimiento. Prader-Willi, que también es otro síndrome. Este síndrome es el principal síndrome de obesidad sindromática. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La obesidad puede ser la que ya comentamos, que es dada por ingestas inadecuadas de alimentación y poca actividad física. Pero también, más raro, se puede presentar en el contexto de ciertos síndromes, como el síndrome de Prader-Willi, que realmente sí es un síndrome en el que el niño va a estar subiendo de peso de manera exponencial porque no tiene saciedad, come lo que encuentre, ¿no? Entonces este paciente también es candidato a hormona de crecimiento. ¿Y es fácil controlar ese síndrome? No, es complejo porque específicamente en el contexto de la saciedad, pues incluso va desde restricción en la visualización de los alimentos y controlarlo muy de manera muy en particular, aparte de que tiene otras cuestiones, pero específicamente hablando del incremento de peso, eso, y bueno, la hormona de crecimiento, que también se utiliza, pues sí, para crecimiento en el contexto de síndrome de Prader-Willi, pero también para la distribución de la grasa, porque ellos hacen grasa a nivel central, entonces con la hormona de crecimiento se distribuye mejor el tejido adiposo. Y bueno, regresando un poquito a la hormona del crecimiento, si hay bueno, la verdad es que a mí me pasó, yo siempre he sido talla chiquita, entonces yo siempre le decía a mi mamá que me llevara al doctor a ver si me hacía crecer. O sea, alguien que va a ser chiquito, se queda chiquito. No, la cuestión en relación a la talla, primero es determinar la talla blanco familiar, o bueno, dentro del protocolo diagnóstico es determinar la talla blanco familiar.
porque puede ser que un paciente sí tenga talla baja, pero esa talla baja sea una talla baja familiar, es decir, está creciendo en relación a lo que mi papá y mi mamá me están heredando. Entonces la hormona de crecimiento en este contexto no está indicada, porque lejos de darle un beneficio, pues pudiera exponerse a ciertos riesgos innecesarios. Entonces realmente la hormona de crecimiento es un tratamiento, es decir, es un tratamiento para alguien que padece una enfermedad, no es una cuestión estética. Entonces, pues si mi predisposición genética, porque mis padres son bajitos, es ser bajito, pues la hormona de crecimiento probablemente se dé más. Oiga, doctor, ¿estos trastornos es más fácil abordarlos en la infancia o en la pubertad? Específicamente, ¿cuáles? En general, todos los endocrinológicos. Ajá. Bueno, es que depende de la presentación. Hay trastornos muy característicos de edades desde el nacimiento. Por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo congénito, forzosamente se tiene que diagnosticar los primeros 15 días, 30 días cuando mucho, para que no haya una repercusión neurológica en el niño. Pero pues otros se van a presentar de manera más tardía y podemos diagnosticarlo incluso en la pubertad. Y en la pubertad, como ¿cuáles son, así en su experiencia, los que más ve? Regularmente problemas precisamente de la tiroides. Como el hipotiroidismo es una enfermedad autoinmune, las enfermedades autoinmunes se presentan con mayor prevalencia en la pubertad. Entonces es una consulta muy asidua. Y pues también esto de la talla, ¿no? A veces por inquietud tanto de los padres o como del propio paciente, ¿no? Que está pretendiendo alcanzar una talla mayor. ¿Y ser niño o niña es igual o sí ve usted cierto que hay más enfermedades, por ejemplo, en niños o en niñas? Sí, como les comentaba, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes sí son más comunes en la mujer. En la mujer. Sí, son más comunes en la mujer. Ahora hay enfermedades propias de las niñas, ¿no? Como el ovario poliquístico. Y ahorita la obesidad prácticamente debe estar ahí en las mismas prevalencias tanto en niños como en niñas. La pubertad precoz se presenta más en niñas que en varones y la pubertad retardada se presenta más en varones que en niñas. Esto está dependiendo también de la condición o de la enfermedad. ¿Y qué tip le puede dar a todos los que están ahorita estudiando endocrinología? A sus colegas. Están estudiando endocrinología, estudian mucho. Nada, bueno, que lo disfruten. La verdad es que ¿qué puedo decir? Es algo que yo estudié y que disfruto, entonces la verdad es que es algo muy bonito. Pero sí requieres de mucho esfuerzo en el sentido de estudiar y no solo eso, de una vez que termines, seguirle, porque si hay algunas enfermedades que son muy poco comunes, entonces a veces nos olvidamos un poquito y cuando nos cae un caso así, de repente sí dices, tengo que volver a sacar el libro y volver a repasar. Entonces, pues eso, ¿no? Que sepan que están estudiando algo genial, pero que no van a dejar de estudiar nunca. Doctor, ¿algún consejo para los papás? Bueno, importantísimo, en el primer año de vida que no falten a sus consultas con el pediatra, ¿no? Porque es ahí donde vamos a detectar cualquier tipo de alteración, desde peso, talla, desarrollo neurológico. Creo que es fundamental, ¿no? Evidentemente que no dejen pasar ninguno de los tamices, principalmente el tamiz metabólico, que bueno, afortunadamente está muy arraigado eso en el país. Es poco común que haya un niño que no se haga el tamizaje neonatal, pero bueno, sí me gustaría recalcarlo porque ahí vamos a detectar enfermedades que si no se detectan a tiempo van a repercutir para el resto de la vida. Eso es importante. Y bueno, que en cuanto los padres vean alguna alteración en el desarrollo, ya sea de peso, talla, conductual o cuestión neurológica, acudan con su pediatra. El pediatra sabrá con quién referirlo. Muchas de estas condiciones pues van a ir con nosotros, ¿no? Como endocrinólogo pediatra, pueden ir directamente con nosotros, pero a veces si ya tienen su pediatra como tal de cabecera es importante que lo comenten y seguramente los va a guiar de la mejor manera. Pues muchísimas gracias. ¿Y dónde lo podemos encontrar, doctor? Yo estoy en el Hospital Ángeles Acoxpa y en Médica Sur. El contacto y las redes van a aparecer en pantalla, entonces para que tomen nota, ahí estamos a la orden para servirles. Pues muchísimas gracias por todos sus consejos. Por la invitación y por todo. Pero no sea la última. Pues esto fue Espacio Medisona, este foro inspirado en temas de salud. Yo soy Mónica Solano, pero acuérdense que próximamente vamos a tener muchos temas más. Hasta pronto.